Ya estamos en el repaso de la última clase de este tema que hemos titulado Distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe. Agradecemos al Señor la ayuda que nos ha prestado en todo este tiempo que ahora estamos dando clase, que nos ha concedido por su Espíritu el entendimiento para comprender las Escrituras. Yo estaba leyendo hace unos días el pasaje cuando Él se le apareció a los dos discípulos que iban para Emaús y Él les dijo, cuando ellos empezaron a contarle las cosas que estaban bien pasadas, y tú no estás enterado de esto, Él les dijo, ¿por qué soy tan tardos para comprender las Escrituras? Dice, comenzando desde Moisés hasta los profetas, les hablaba de lo que Él decía, pero ellos parece que no entendían todavía. Entonces el texto dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Es imprescindible que el Espíritu nos abra el entendimiento para comprender el texto de la palabra, porque ya está inspirado por el Espíritu, por lo tanto solamente el Espíritu. Entonces le agradecemos al Señor que su Espíritu nos haya auxiliado y haremos poder entender todos estos asuntos tan importantes. Como decía, estamos en el repaso de la clase y recibí algunos correos electrónicos de los hermanos que respondieron el cuestionario. Los primeros en enviarme fueron de Anillo, Aki y Jenny. Después me entró el correo de Elsa. Ese se José todavía, el cuestionario, como yo la llevo. También después entró el de Lucita. Entró un correo de Lucita. Solo. Ella no solo allá, ¿no? Después entró el de Sara. Más tarde el de Remigio y Luz. Después fue otra vez por segunda ocasión. Ariel, Avi y María respondieron los tres juntos, el mismo correo. Y por último me entró el correo de Adal y Gise. Así que estamos muy... Ustedes no... A ustedes me hicieron un engaño. Tienen que poner el nombre y darle enviar, porque si no, no me entero. Ya tiene hecha ahí. Vamos. El último asunto que estábamos considerando en esta clase es el de la condición humana, porque quisimos demostrar cómo el hombre está, el ser humano está, por su naturaleza, completamente incapacitado para obedecer la ley de Dios. Por eso la pregunta que hicimos en esta ocasión fue, ¿puede el ser humano guardar la ley como Dios le exige? No como cualquiera la puede guardar, sino como Dios le exige. Bueno, llegamos a la conclusión con la palabra, con las Escrituras, que es imposible. Pablo mismo decía que lo bueno que quiero hacer no lo guardo, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es su experiencia y creo que es la experiencia de cualquier ser humano que está en esta naturaleza de pecado. Tres temas o asuntos vimos en esto: la naturaleza de pecado, el fracaso de Israel y lo que dice la Biblia. Hoy vamos a repasar la última parte, que es esta, lo que dice la Biblia. Cuatro asuntos vimos en esta clase: el pecado que mora en mí, la Torá y mi naturaleza de pecado. Como soy un pecador sin remedio, la Torá no puede salvarme, solo condenarme. Y dos noticias, una mala y una buena. Estos fueron los temas que vimos. Y al fin llegamos a la conclusión de que la mala no es tan mala, nada significa igual. Entonces la primera pregunta dice, esto es lo que dice Pablo en Romanos 7:9 según la traducción en lenguaje actual, y la pregunta la va a responder Remigio, que es la primera pregunta. Es así: cuando yo no conocía la ley, vivía tranquilo, pero ¿qué ocurrió cuando conocí la ley? El pecado revivió y yo morí. Y me di cuenta de que yo era un gran pecador. O sea, cuando la ley, yo vivía tranquilo. Sí, la ley, cuando la ley apareció, ella no me salvó. Ella lo que hizo fue hacer revivir el pecado que estaba en mí y me condenó. Y entonces me di cuenta que yo era un gran pecador. Y que vivía alejado. Y que vivía alejado. Ella dice que vivía alejado de Dios. Alejado de Dios.
Completa como traduce la Nueva Traducción Viviente la parte final de Romanos 7, 12 al 14, Acris. ¿Yo? Sí. Dice aquí, el problema no es con la ley, porque la ley es Buena. buena y Espiritual. espiritual. El problema está En mí. porque soy demasiado humano, un Esclavo. esclavo del pecado. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente, estos versículos que están muy claros en su sentido ahí en esa versión. El problema no está en la ley. La ley es buena y es espiritual, santa, justa y buena. Ay, no soy yo. Yo soy el que estoy mal, por eso yo no puedo. La pregunta 3. ¿En qué se deleitaba Pablo? Esta le toca a Jenny. En la ley de Dios. Aleluya. En la ley de Dios. Me deleito En la ley de en la ley de Dios. Aleluya. Mira qué cosa más linda. Me deleito en la ley de Dios. Pero, hay un pero. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mis miembros y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley es santa, justa y buena y un deleite. No está en mí. El malo soy yo. La pregunta 4. ¿Qué ley encontraba cuando quería hacer el bien? Esta le toca a Elsa, a ver si Elsa tiene por ahí su papelito, ¿no? Sí. La pregunta es la 4. Ah, las cuatro. ¿Cuál es la- El mal está en mí. Ajá. ¿Está bien? Sí. Que el mal está en mí. Está en mí el mal. La pregunta, bueno, vamos a ver. Vamos a ver este texto porque este texto es de Cristo y nos revela eso que Pablo sentía dentro. Cristo lo dio a conocer con estas palabras. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Esa es una expresión bien breve de Cristo que nos dice todo lo que tenemos dentro y es precisamente eso que tenemos dentro, nuestra naturaleza, lo que nos impide obedecer la ley aunque la veamos santa, justa y buena y ser recto de ley. ¿Qué ocurriría si por la ley, fíjense ustedes, ya vemos la diferencia entre la ley y nosotros, qué ocurriría si por la ley obtuviéramos la justificación? Esa le toca a Lucita, ella tiene el papel ahí, ¿no? Es la pregunta número 5. ¿Qué ocurriría si por la ley obtuviéramos la justificación? Estaría siempre condenado por ser Ajá. Estaríamos siempre condenados por ser un pecador. ¿Está bien? ¿Alguno tiene otra respuesta? ¿Cómo? También en vano murió Cristo. Si por la justicia, si por la ley fuera la justicia, dice Pablo, esto está tomado del texto bíblico, entonces en vano murió Cristo. Porque no nos hace falta Cristo. Si nosotros obtenemos la justificación por nuestra justicia, por nuestra obediencia, no nos hace falta Cristo. No nos hace falta Cristo. ¿Por qué Cristo nos hace falta? Porque nosotros no tenemos justicia. Nosotros no podemos ser obedientes. Y entonces Él sí fue obediente. Él sí tiene justicia y su justicia es la que nos justifica a nosotros. Ese es el tema de la justificación por la fe de Pablo. No podemos obedecer. Cristo obedeció, entonces Él nos justifica. Nos acercamos a Dios por medio de Él. Completa las oraciones que siguen. Esta le toca a Sara. La primera, Sara. Dice así, le va a decir lo que falta ahí. Por, es completar Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. No puede ser justificado delante de Él. Porque no tiene el hombre el total respaldo para ser justificado por su obediencia, porque tiene que obedecerlo todo sin faltar nada. Entonces no puede ser justificado.
Yo quisiera que ese mensaje paulino de la justificación por la fe nos quedara bien impregnado. No podemos, la ley es buena, si la obedecemos perfectamente, ya no hace falta ni Cristo, nos quedamos justificados. Pero Pablo, el tema de él, no somos buenos, somos pecadores y no tenemos el aval, no tenemos el certificado para llegar a justificarnos por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo. Por eso dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, no puede hacerlo. No puede hacerlo. En Romanos 3, 21 y 22 dice, este es de Corrioso, a ver si Corrioso tiene vista ahí para verla. Es la pregunta 6. La pregunta 6, el segundo completo. Ayúdala ahí, dice. Ahí lo dice. Completa, ¿verdad? La primera palabra que dice. Aparte de la ley se ha manifestado la 6, el segundo completo. Bueno, La justicia. se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la Fe en Cristo. fe en Cristo. Así es. Ese es Romanos 3, 20 y 21. Y es interesante ahí señalar, resaltar esa palabra con la cual comienza el completo. Aparte de la ley, separado de la ley. No tiene que ver la ley con esto. Se ha manifestado la justicia, o sea, la justificación de Dios por medio de la fe en Cristo. Romanos 3, 20, 21, lo otro es Romanos 3, 24. Ariel. Romanos 3, 24. Es la pregunta 6, pero hay varias secciones de la 6. La segunda parte, la tercera, ¿no? La tercera parte. Son justificados gratuitamente por su gracia. Eso dice Romanos 3, 24. Son justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? Gratis, ¿qué cosa es? ¿No es free? Es free, sin haber invertido nada. Sin haber invertido nada ni tener que pagar nada. Eso Pablo lo dice. Sin tener que pagar nada, ni tener que comprar, ni tener que... Nada, no tiene que ofrecer nada. Por la gracia de Dios en la fe de Cristo, son justificados. Por pecadores que sean. Solamente invocar. Creer en Jesús. Se recuerda cuando al soldado aquel de Filipo, ¿no? El señor de Filipo. Le dijo, con el terremoto, que se abrieron las puertas y él se quería matar. Y Pablo dijo, no, que mate, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese era el mensaje de Pablo. Cree en él. Ten fe en él. Él te justifica, él te salva. La cuarta le toca a Abby. La cuarta dice, de las 6. Concluimos pues, y esto es bien pesado, Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es sin... Yo creo que más claro que eso, de Pablo puede haber. 3:28 de Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces yo creo que los mesiánicos están aquí muy extraviados cuando quieren sustituir, cuando quieren cambiar esa fe, cuando quieren cambiar esa salvación que viene de Cristo y no que el hombre se la gana con la fe obediente. Yo creo que eso es una distorsión bien grave porque el hombre no puede tener fe obediente. El hombre tiene fe y solamente el Espíritu Santo en una obra de santificación puede hacerlo obediente, pero por sí mismo el hombre no lo puede hacer. La pregunta 7. ¿Cuál es la pregunta de Pablo marcada en rojo que aparece en Gálatas 3:1-5, María? ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por escuchar con fe? ¿Está bien? Amén. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe?
Ustedes saben que los Gálatas fueron, en el tiempo este de los apóstoles y de la predicación de Pablo, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Pablo a los 12 hombres de aquellos en Éfeso que se habían convertido? A ver, ese es el Espíritu de... ¿Recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Y eso era inmediato. No, hemos sido bautizados bautismo de Juan, los bautizó en el nombre de Jesús con agua y les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo y orando profetizaban. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo con esta dimensión sobrenatural de Pentecostés se daba en las iglesias que se convertía, donde se convertía la gente. Cuando se convirtieron en Samaria, enviaron allá a Pedro y a Juan, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, profetizando, hablando en lengua. Entonces, eso pasó en Galacia. No se narra en los hechos cómo pasó en Galacia, pero por la pregunta que Pablo hace, uno se supone que pasó también allí, ¿no? Recibisteis el Espíritu cuando Él les impuso las manos, cuando ellos oraron, como quiera que lo hubieran hecho. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando fueron ante Dios a buscar el bautismo del Espíritu Santo, fueron mediante sus buenas obras, se presentaron delante de Dios porque yo soy obediente, porque yo cumplo, porque yo soy perfecto, porque yo merezco, porque o los recibieron por fe en Cristo. Amén, aleluya. Yo creo que eso es claro. Hay otra pregunta que les dice, cuando se hacían milagros, eso no está en la clase, ¿no? Cuando se hacían milagros entre ustedes, ¿se hacían esos milagros por la obra del Espíritu o por la ley, por la obediencia a la ley? ¿Cuál fue un milagro? Una de las ciudades de Galacia, porque Galacia era una región donde había varias iglesias, había 4 iglesias, una de ellas era Listra. Uno de los milagros en Listra, ¿cuál fue? No, en Listra. En Listra fue donde a Pablo y a Bernabé quisieron adorar como dioses. Cuando el cojo fue sanado, y los listreños pudiéramos decir, ¿no? Dijeron, dioses en forma de hombre han venido a nosotros, pues el milagro fue tan grande que y entonces trajeron guirnaldas y Pablo y Bernabé se rasgaron. ¿Qué nombre le dieron a Bernabé? ¿Y a Pablo? Ustedes saben que ahí sacan los estudiosos que Bernabé era un hombre alto, corpulento, y que Pablo era un hombre bajito y flaquito. Porque Mercurio, entre los dioses de Roma, era el dios jefe, es como Zeus entre los griegos, era el jefe de todos los dioses. Y Mercurio era un dios pequeño, mensajero de Zeus. Dice que le llamaban Mercurio a Pablo, ¿por qué? Porque llevaba la palabra, él que hablaba. Pero el jefe parece un jefe. En esa conclusión uno sabe cosas, pero lo importante de lo que estamos tratando sobre la clase es que ese milagro se hizo allí en Galacia. Y Pablo les dice, cuando estos milagros se hicieron en Galacia, se hicieron por las obras de la ley, ¿era porque ustedes eran obedientes, porque ustedes estaban cumpliendo, o por la fe que tuvieron en Cristo? ¿Ven? Entonces, la fe en Jesús es la base, no nuestra obediencia, de nuestra salvación, del Evangelio y de nuestra salvación. Elige la palabra correcta en cada una de las frases. Ya esto no es el texto bíblico, sino de una reflexión que hicimos. La pregunta esta la va a responder a Valis. A ver, a Valis. Dice, el nuevo pacto en Cristo no se hizo con una institución o una organización, se hizo con el hombre. El nuevo pacto en Cristo no se hizo, y ese es un tema que lo estamos esbozando aquí, pero va a ser el asunto principal del nuevo temario de clase que vamos a comenzar. El nuevo pacto, que es el llamado Nuevo Testamento, no se hizo con ninguna institución ni con ninguna organización. Aunque las miles de iglesias que hay en el mundo, cada una quiere arrogarse el pacto para ella y que se hizo con ella y que todas las demás están equivocadas. El pacto, el nuevo pacto, el antiguo pacto, ¿con quién se hizo? Con Israel. Eso sí es indiscutible. El primer pacto, el antiguo pacto, se hizo con Israel. Pero el nuevo pacto se hizo de tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Esa va a ser el pacto, el segundo pacto. Es con el hombre, con el mundo.
Vamos a la pregunta, bueno, tenemos con 3 y 6. Vamos a la pregunta 8. Le toca a Lisette, la pregunta 8. Es un pacto personal, depende de y de mí con Cristo. Es un pacto personal. Porque aquí no está, este es el tema incluido de la buena y la mala noticia. Que ya no tuvo que ir Buena en la noticia, casa. ¿cuál es el pacto? La mala noticia, ¿cuál fue? Traer fracaso, No, ¿cuál fue la mala noticia? ¿Está por ahí? ¿Cuál fue la mala noticia que vimos aquí? Me han dicho que no era tan malo. Oye, se nos olvidó eso. Que Pedro había fracasado. Que el cristianismo institucional fracasó peor que Israel. El cristianismo, ¿se recuerda que vimos la cantidad de católicos que hay, la cantidad de ortodoxos que hay, la cantidad de protestantes que hay? Suman entre todos el 31% de la población mundial. El 31% de la población mundial lo suman los cristianos institucionales, los cristianos que pertenecen a las iglesias. El 31%. Son bastantes. Son miles de millones de cristianos. Pero el mundo cada vez peor, más malo. El mundo es más revuelto, más violento, más inmoral. Cada vez es peor y peor y peor. Quiere decir que entonces lo que debía ser sal de la tierra y luz del mundo fracasó, porque el mundo está peor cada vez. Y ellos mismos están involucrados en eso. Entonces esa es la mala noticia. El cristianismo institucional fracasó peor que Israel. El fracaso del cristianismo es peor que Israel. Pero la buena noticia es que él no tiene que ver con instituciones, el pacto. Es con el hombre, contigo y conmigo. Fracase o no fracase la institución, tú y yo no podemos fracasar porque es un pacto con nosotros, de Cristo con nosotros. Vamos a ver la otra pregunta. Elige la palabra correcta. Esta les voy a tocar a mí. Empezamos otra vez por el primero. No Fracasó porque el cristianismo institucional haya fracasado. no fracasa, este pacto no fracasa porque el cristianismo institucional haya fracasado. No tiene por qué fracasar. La pregunta 8, Agnes. La pregunta 8. Alejandro va a contestar. Alejandro. Dice, Segunda parte. la segunda parte de la pregunta 8. La tercera. ¿La tercera? Sí, La tercera. Él, La cuarta. ¿Cómo es la cuarta? Sí. La cuarta de las 8. la cuarta de la 8. Triunfo. Sí. La cuarta de las 8. Sí, está bien. No, Triunfo. el triunfo definitivo y Final. final del nuevo pacto es la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su Rey. ese es el triunfo. Aleluya. Ese es el triunfo del nuevo pacto. Es la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Ahí sí hay una victoria total y completa. La pregunta 9 le toca a Jenny. Jenny, ¿pudiera darse un fracaso personal? ¿No está bien? No, hasta acá atrás. Dice que no. Y no nada más así. Seguimos con la Ajá. No puede haber fracaso personal si nos regimos por la fórmula del nuevo pacto. Y hay una condición. Ese nuevo pacto con el hombre no triunfa así como así. El hombre necesita poner. Es un pacto en el que hay que cumplir. Las dos partes cumplen, ¿no? Es entre dos partes. Entonces, la fórmula que hemos explicado aquí es que el pecador está aquí y para acercarse a Dios no se puede acercar en pecado. El pecador no puede llegar a Dios en pecado. Dios no lo recibe, Dios no lo acepta. O llega justo, o llega obediente, o se acerca porque Él cumple con todas las cosas, pero en el nuevo pacto se acerca por la gracia basada en la justicia de Dios. El pecador invoca la justicia de Jesús y Dios lo acepta. Así el pecado perdonando, llega perdonado, llega justificado. La santificación imputada. Sí, la justificación imputada, la justicia de Cristo me la da a mí y entonces yo en arrepentimiento y reconocimiento Dios me acepta y me perdona en Cristo. Así sí llego perdonado, justificado.
por Cristo. Ahora, la salvación, porque la fórmula tiene dos partes, la salvación consiste en la santificación, o sea, el vivir diariamente, no un día, no dos, toda la vida, diariamente, bajo un estado de gracia, o sea, bajo un estado de perdón permanente y de un arrepentimiento permanente, de una humillación permanente y por la influencia del poder del Espíritu Santo. Esa es la santificación. Vivir permanentemente humillados, vivir permanentemente justificados, perdonados en Cristo, reconociendo la miseria que somos todos los días, porque somos miseria y seremos miseria hasta llegar al borde de la tumba. El que vive en humillación y en arrepentimiento y en reconocimiento diariamente delante de Jesucristo, pidiéndole perdón en su nombre al Padre, vive en el proceso de la santificación y bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, porque el hombre solo tampoco puede hacer eso. Es el Espíritu Santo que vino aquí, que Cristo le envió para obrar los corazones, dice, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Constantemente el Espíritu va a estar hablando de nuestra conciencia y modelándonos y santificándonos y limpiándonos. Y en ese proceso vamos siendo obedientes. Recuerden, en ese proceso el fruto que tiene que ver el de afuera es que somos diferentes, que somos obedientes, que somos distintos porque el Espíritu nos transforma. El vivir bajo un estado de gracia y el vivir bajo el poder del Espíritu Santo obligatoriamente tiene que transformarnos. ¿Fracasa esto? ¿El que se acoge a esa fórmula puede fracasar? No puede fracasar. Ahora, no quisimos hablar en términos negativos en aquella ocasión de la clase. ¿Por qué fracasa entonces el cristiano aún conociendo? Porque no se contiene, porque no se humilla, porque no busca el perdón. Cuando sabe que ha pecado, se autojustifica a sí mismo y se le va acumulando un estado de pecado sin gracia, sin perdón, cumpliendo cosas religiosas, pero sin relación con Jesucristo, se distancia del Espíritu Santo, aquel Espíritu que recibió y que lo transformó y que le hizo hacer un renacimiento en su corazón y salió como que iba caminando por el aire de ese culto de oración de espera, se va distanciando y no va teniendo relación con ese Espíritu y no tiene experiencias con él. Y se dedica a la vida material y a las cosas del mundo y no lee la Biblia y no ora y bueno, entonces sí hay un fracaso, porque hay que estar en el proceso de la santificación, hay que seguir la fórmula que Dios estableció ahora para la salvación. Voy a contar la experiencia de un pastor que estaba en un lugar y tenía un muchacho era responsable ahí de la financiación de los cultos y las predicaciones y todo. Lo único que la gente le daba la fe al pastor que lo borrachín. Entonces decía, eso no puede ser, pero cuando llegaba el pastor decía, no, tú asumes la dirección. No, yo no asumo. Y la predicación, no, tampoco. Nadie asumía. Entonces el pastor estaba, dice, o tengo que cerrar la organización o dejar de cobrar. Entonces llegó un día el pastor y le dijeron, llegaste justo a tiempo, Dios te envió. Y entonces, cuando yo, ahora se está borracho, entonces el hombre salió con un cinto y con una hebilla. Digo, dame con la hebilla para yo sentir más, para yo sentir el dolor, qué sé yo, porque estoy avergonzado, qué sé yo. Entonces, El hombre es borracho. Es borracho. Entonces ya el pastor dice, le digo, mira, yo no te voy a dar ni te voy a hacer nada, pero te voy a dar un consejo. Cuando tú vayas a emborrachar, tú vas a la tina, pero le dices a Jesús que tú vas a ir con él. Que tú vas a ir con él. Que si él no te ayuda, tú no puedes tomar. Pero si él no te ayuda, tú vas a tomar. Tú no dices, Jesús, si tú no intercedes por mí, yo voy a... Pero él hizo el consejo. Pasó el tiempo, el pastor se fue. Pasó el tiempo y vio un joven bien vestido con una corbata en un lugar, una oferta donde estaba. Cuando llegó allí, digo, ¿no te acuerdas de mí? Y el pastor dijo, no me acuerdo de mí. ¿No te acuerdas de un hombre que estaba dirigiendo una congregación, que era borracho, que sé cuando dice, cuando intenté llevar a Jesús, no pude, porque con Jesús no se puede. Y entonces eso lo transformó a él de tal manera que ya estaba ahí también para ser pastor.
Ahí. Debería ser una buena reflexión cada vez que nosotros estemos haciendo cosas que son de nuestra naturaleza. Decir, Jesús, pensar en Jesús. Jesús, tú estarías aquí conmigo. Tú estarías pensando en una canción muy linda de la Biblia que dice, la mirada de Jesús. ¿Tú mirarías así? ¿Tú estarías haciendo estas cosas que estoy haciendo yo? ¿Tú estarías pensando estas cosas que estoy pensando yo? ¿Tú estarías diciendo estas palabras que estoy diciendo yo? Eso sería muy interesante. Esa es una manera de vivir bajo la gracia del Señor, porque eso nos lleva al arrepentimiento. Cuando llegamos así, pobrecito, no podemos entrar con Jesús a la taberna, entonces no vamos a la taberna porque no podemos entrar con Jesús a la taberna. No podemos estar haciendo con Jesús las cosas malas que hacemos nosotros. Es algo permanente que necesitamos, diario, no un día ni dos, diario vivir bajo este estado de gracia. Y la última pregunta, y es una pregunta sencilla, pero es la base, es la roca. Es la roca. Le toca esta pregunta a Elsa. ¿De qué depende el nuevo pacto? Elsa, la pregunta 10. A la 10. Depende de la justicia de Cristo. Amén. Depende de la justicia de Cristo. Es la base. Esa es la base. Cristo fue obediente. Cristo fue santo. Cristo fue perfecto. Obedeció la ley de esa manera que Dios le exige. Sí a todo. Entonces esa justicia de Él, en esa justicia de Él es que está basado el nuevo pacto. En su justicia, no en la nuestra. ¿Una pregunta? Marca 11. Ay, pero a mí se me quedó. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Es para todo, en general. Escoge las palabras que debieran ser consignas para los cristianos. La consigna del cristiano. A ver, ¿quién me la responde? Humillación, arrepentimiento, oración, estudio, Estudio de la palabra es. Sí, estudio la palabra. y consagración. Y consagración. Aleluya, gloria a La Dios. pregunta también se me quedó ahí en el papel, que no la vi para pasarla para un poco. Esa debe ser la consigna. Humillación. La consigna es obediencia, obediencia, Arrepentimiento. o es seguir la consigna. Obediencia, tiene obediencia, consigna. La consigna es la humillación, el arrepentimiento, vivir bajo estado de gracia, la consagración, y eso tiene un igual. Eso tiene un igual, obediencia. Eso tiene un, no puedo poner obediencia primero. Nadie puede vivir así si no abandona el pecado. Claro. No. Nadie puede vivir aquí si no, es al revés. Ese es el problema de esto aquí. No es que nadie puede vivir así si no abandona el pecado. No. Es que viviendo así es como abandonas el pecado. La ecuación es diferente. Cuando tú vives bajo la influencia del Espíritu, cuando tú vives bajo un estado de gracia, eso tiene un resultado. No es que tienes que ser obediente para vivir así. Es que tú vives así y eso tiene un resultado obligatorio, que es la transformación del Espíritu, y entonces tú eres obediente. La obediencia no es un resultado. Ahora es un resultado, no es el medio, es el resultado. Por eso es que los mesiánicos están equivocados en eso. La ecuación de los mesiánicos es al revés. El camino es así y ellos lo ponen así. No es que tengo que ser obediente, es que tengo que ser consagrado y entonces la consagración me trae la obediencia. Me hace obediencia. Hay un problema con todo esto, ¿ves? Ah. Hay un tema en el que se interpreta. Este tema es un tema bien complicado porque hay muchos movimientos que lo interpretan de muchas maneras. Aunque todos, o sea, separando el movimiento mesiánico que cree que tú puedes ser, y otros movimientos que quizás también lo creen, puedes ser salvo por tu obediencia. Pero lo que estamos hablando es que el pecador puede acercarse a Dios basado en la justicia de Cristo. Ahora, pero esa justicia de Cristo, el pecador la recibe por medio de la fe en Cristo. Ahora otros hacen un énfasis en el nuevo nacimiento. Esa obra que hace de transformación Dios en el corazón del hombre, libertándolo del dominio del pecado, aunque el pecado sigue presente. Hay otra, es la misma, lo mismo que tú acabas de decir, pero las personas hacen un énfasis en esta obra de transformación y cambio y de liberación del dominio del pecado en el hombre. Que ahora el hombre, estando en ese estado
en el que se liberó por el Hijo, ¿ve? Por la justicia de Cristo, ve a Jesús, que es el único que es justo. Entonces Jesús le imputa su justicia, pero esa justicia viene con impresa en ella la santificación. ¿Ve? La obra de consagración, devoción, santificación, mortificación del pecado, porque anteriormente él estaba ajeno a eso. ¿Ve? Él estaba ajeno, antes de llegar a la justicia de Cristo, estaba ajeno a la justicia de Dios y no le era de interés. Pero ahora al recibir este cambio de transformación, entonces él ahora es movido a la santificación, por la santificación del Espíritu. Entonces hay muchas Sí, maneras esa que- variante, dentro del cristianismo, esa variante no es mesiánica, pero dentro de esa variante del cristianismo, yo la veo un poco con sospecha. ¿Por qué? Porque esa transformación no es automática. O sea, no es que cuando tú recibes la justicia de Cristo, te hace diferente. Eso está dentro de un concepto de que Dios es el que hace todas las cosas, que Dios obra en la Bueno, eso es lo que gente. estamos acabando de decir. Sí, pero que el hombre tiene que poner. O sea, porque Bueno, si- no, el hombre pone, pues fíjate, el hombre pone cuando hay un cambio de corazón. Ahí ese tema es un poco complicado. Sí, no, podemos Porque ahí, o sea, Porque- sí, no porque es no, tan yo- simple, es algo muy profundo en lo que en cada persona Y aunque se el hombre- interpreta. ¿Sabes? Y aunque el hombre realmente no puede, es decir, no es un Ese toque tema mágico, no es tan- que de la noche a la mañana las personas son transformadas, No, que no pasa. de todo, y son cambiadas, pero sí hay cosas que conscientemente el hombre puede hacer. Es decir, porque en los mandamientos de Dios hay cosas que sí se pueden hacer. ¿Sabes? Hay cosas que no cambian porque nuestro carácter, nuestro temperamento, estamos vendidos en el pecado de todas las maneras, estamos sumidos. Pero que, por ejemplo, puedo decirte algo, que el hombre tiene que tomar conciencia que en ese estado de que se nos imputa la santificación de Cristo, se nos ha imputado de la santificación de Cristo, ya hay cosas que obviamente no debemos hacer. ¿Sabes? Por ejemplo, el día de reposo, el sábado. Eso no es un proceso de santificación, es una determinación de que el hombre diga, yo ya recibí a Cristo, conciencia, recibí a Cristo, no puedo trabajar el sábado. Como abstenerse de comida inmunda. Hay ciertas cosas que son el estado de conciencia que toma el hombre de que ya ha sido salvado por Cristo y que no debe hacer esas cosas que la palabra dice no la hagas. Como el adulterio, como la fornicación, que es una cosa que el hombre dice, me voy abandonando de ella. Claro, recibiste la ayuda del Espíritu Santo y has sido santificado, está imputado. Hay otras cosas que no, que duran hasta toda la vida, que van en un proceso largo como la luz de la aurora y van así, mira. Sí, porque esto es lo que está explicando el mismo, yo lo he escuchado de una manera en que no creo que pueda ser así. Es el concepto este que hay en muchas teologías cristianas de que una vez estamos sin pesar. No, eso no. Yo creo que el Espíritu hace una obra de conversión en la persona. ¿Ves? Lo llama y la persona se convierte. Pero eso no automáticamente transforma a la persona en la santificación. Yo no creo eso. Es el llamamiento y la conversión. La santificación no es automática. Es como estos conceptos tienen su raíz en el catolicismo, porque el catolicismo cree, por ejemplo, que ¿por qué bautizan los niños a los católicos? Porque hay un pecado, hay un estado de pecado que se llama pecado original, que si no es limpiado, que si no es perdonado, el niño no se salva. Entonces, eso el católico dice, lo bautiza, es echarle agua a la cabeza, y ese proceso es un sacramento que tiene una operación efectiva, real, espiritual, que le perdona el pecado original. Es una automática. Yo creo que el Evangelio lo que enseña es que el hombre pone, Dios lo llama, el hombre se convierte, el Señor lo Ahí está el justifica. detalle, Dios lo llama. Dios lo llama. no lo llama, el hombre puede responder. No, claro que no. Entonces, No. Pero estamos en lo mismo entonces. Porque no hay santificación automática. No, yo no estoy hablando de santificación automática. Sí hay una liberación del pecado, que es lo que yo mencioné. Sí, pero que es un proceso de No, santificación. tú estás mencionando otra cosa. Yo estoy mencionando la liberación del dominio del pecado. Prácticas pecaminosas que estaban abiertamente Con la conversión. con la conversión. O sea, el hombre tiene una conciencia de Dios y de su práctica antigua en la que él estaba esclavo. Sus tendencias pecaminosas van a seguir. ¿Ves? Y esa es parte de la santificación, de la mortificación del pecado. O sea, tú vas entonces a tener un trato con tu pecado,
con el que ahora eres consciente de que era un pecado, porque anteriormente era un deleite. ¿Ves? Entonces ahora ya tú no te deleitas en eso. Pablo dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hay una vergüenza de tu estado anterior. ¿Ves? A ese tipo de luz en la que tú ves que tú nunca puedes llegar y no vas a llegar porque estás muerto en tus delitos y pecados, y que Cristo, su justicia, es la que te importa. Sí, porque en ese caso yo digo, bueno, si eso lo recibe el pecador automáticamente por el solo hecho de aceptar a Cristo, de esa liberación, ¿por qué hay quienes siguen después pecando? Pero bueno, es que no se ha recibido, suegro. Acabas de decir No, de Gálatas. si sí lo ha recibido. No, el Sí. versículo de Gálatas que usaste ahí, Sí. por ejemplo, que dice, ¿cuándo recibiste el Espíritu? Cuando oíste con fe. Hay personas que Ahora, ahí oyen mismo- y no hacen nada. Ahí mismo está el caso. Ahí mismo está el caso. Bueno, ¿Por qué los gatos miraron para atrás? pero, Porque hemos visto porque a los los Gálatas movimientos de la porque ley y todas esas cosas. vinieron otra influencia de decirle, mira, Pero que no fue automático. tienes que hacer esto más. Tienes que Esa hacer lucha esto. la vamos a tener. Yo creo que eso No, no es nada. No. El hecho de que una persona se convierta no lo santifica. Todo un proceso. Eso no cambia a la persona. Eso no hay cambios. La santificación es la mortificación, es el estado en que Digo, tú pero que empiezas esa a matar persona, tus pecados. si esa persona no se dedica a buscar a Dios, a vivir bajo un estado de gracia, Ese diario. él vira para atrás, le pasó a los Gálatas, él vira para atrás otra vez porque no hay una obra automática de Dios. Bueno, lo que yo creo, basado en esto que acabo de decir, es que eso viene implícito en ese campo. O sea, cuando no sucede, no hay práctica de devoción, porque no hay convicción. El Espíritu Santo cuando viene te trae convicción de pecado y te trae convicción de justicia, no la tuya, sino la de Cristo. ¿Ves? Tío, tienes que poner tú, si no lo pones tú, Pero no, la cuestión de santificación es práctica del hombre en su devoción con el Señor. ¿Ves? Que tienes que orar, es lo que estabas diciendo hoy, tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia. Pero no es como una cosa que tienes que hacerlo para mantener otra cosa. No, es que es una cosa que te nace hacer. Mira, yo tengo una experiencia esa y creo que todos los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo tienen esa experiencia. Cuando nosotros salimos del culto de espera, después de haber recibido el bautismo, salimos con una clase de temor, en mi caso. Yo voy a decir, en mi caso, una clase de temor y una clase de miedo casi, que yo viajaba en Santo Espíritu, en un ómnibus local, y el hecho de estar juntos con los pecadores ahí que estaban diciendo cosas feas y eso, a mí me daba temor como si yo fuera que la estuviera diciendo. Eso con el tiempo y el abandono de la conservación se va perdiendo. Porque se pierde. Eso no es una cosa automática. Dios te lo da. Cuando recibes el Espíritu, Dios te da ese temor, te pone esa conciencia. Pero si tú no vives consagrado, con esas experiencias espirituales permanentes, la vas perdiendo y la vas perdiendo y vas para atrás. Porque esa santificación no es automática. Escucha, No te cambió y ya. Pero el punto, suegro, el punto de la mortificación del pecado consiste en que tú tienes que tratar con tu pecado todos los días. Eso hasta que Tú vas Cristo a venga. tener malos Cristo llega. pensamientos, tú vas a tener inclinaciones pasionales. ¿Ves? Porque Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea, tú tienes que tener cuando Dios hace una obra en tu corazón, no es que ya tú vas a tener que dejar que Dios sea quien obre. Quien se santifica es creyente mediante esos medios. ¿Ves? Esos medios de decir, yo soy una persona que miro mal, que pienso mal, tengo ira, tengo enojo. O sea, cada persona tiene un pecado que es más recurrente, en el que es más recurrente. Bueno, ya tienes conciencia de que tú eres un pecador y vas a seguir siendo un pecador, lo que eres justificado por su gracia y libertado de aquello que te dominaba anteriormente, en lo que tú sentías de ley. ¿Ves? Ahora, si tú te descuidas, ese pecado va a tomar lugar. Si tú alimentas a tus pasiones pecaminosas dentro de ti, va a tomar lugar. ¿Ves? Si tú eres una persona perezosa, que no te gusta estudiar las escrituras, pero ya conoces que tienes una naturaleza pecaminosa, te descuidas, claro que sí, vas a estar en lo que acabamos de decir. Bueno, no estamos en un tema diferente, la idea es que yo no estoy en un tema diferente, es que empecé tratando el tema diciendo que hay maneras diferentes de interpretarlo, pero que es lo mismo, va hacia la misma dirección.
Es lo Sí, que yo claro, también quiero lo que decir, yo creo- es lo mismo que yo estoy diciendo. Claro, No, porque el hombre tiene El decisiones. hombre No, no, ¿qué el hace? hombre, mira, yo tengo este concepto bíblico que es así: el hombre es libre y responsable. Dios creó al hombre libre y responsable. Por lo tanto, la decisión del hombre de consagrarse o no, lo salva o no lo salva, a pesar de que haya sido justificado. Yo creo que un hombre, un ser humano, que se fue llamado y aceptó por la fe en Cristo la salvación, el proceso de la santificación es su tarea, Eso sí. que si no la cumple, se pierde. No, eso es Porque verdad. realmente eso no es automático, no porque Dios te llame y vas a pensarlo ya. Es que tú llevas un proceso de santificación, de consagración, de búsqueda, que no se basa en tu justicia, que no se basa en tu obediencia, que no se basa en ti, sino se basa en la justicia de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Pero eso tienes que hacerlo. Si no lo haces, va para atrás. Va para atrás, Va para va para atrás. Así mismo es. Bueno, vamos a terminar con esto, porque quiero terminar con esto de un adelanto al próximo estudio. Porque vamos a comenzar, ya terminamos aquí con la tercera parte. ¿Cuál fue la primera parte que estudiamos? La casa de Israel. No, de todas las clases, desde que empezamos. No, de eso sobre el Nuevo Testamento. La crítica al Nuevo Testamento griego. La segunda parte que estudiamos fue Las evidencias históricas. la negación de la divinidad de Cristo. Y la tercera parte es la distorsión al mensaje paulino, la justificación por la fe. Ahora, el cuarto estudio lo vamos a titular así: Así, en efecto, amó Dios al mundo, tanto que el Hijo el ungido dio, para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna. Esa es la base del Evangelio. La base del Evangelio es esta: que Dios amó al mundo, no a Israel, al mundo, y dio a su Hijo no para que se salven los israelitas, no para que se salven los judíos, sino para que se salve todo el que cree en él. Ahora, hemos titulado esto de la siguiente manera, y vamos a tratar este asunto: la judaización rabínica del Nuevo Testamento. Este va a ser el tema. ¿Por qué? Porque hay un énfasis en el movimiento mesiánico de decir que el pacto, el nuevo pacto, Cristo vino a hacerlo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y que para ser salvo en este nuevo pacto, tienes que pertenecer a la casa de Israel o a la casa de Judá. Ellos lo primero que hacen, el primer tema que estudiamos aquí fue que te sacan de abajo de los pies tu confianza en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un texto corrupto para ellos, es un texto manipulado por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica lo ha desbaratado, que la Iglesia Católica lo ha hecho trizas, que puso ahí lo que le dio la gana para hacer creer cosas que no son. Ese es el tema principal, te sacan de abajo. En el momento en que un cristiano hace así y pone sus ojos con desconfianza en el texto del Nuevo Testamento, ya está perdido. No, ya se perdió. Desde el momento en que empieza a dudar de lo que dice el Nuevo Testamento, ya tú, ¿a dónde vas a parar? Porque si su teoría de un Nuevo Testamento hebreo fuera cierta, bueno, a ese cristiano le queda otra base. ¿Cuál es? El texto hebreo del Nuevo Testamento. Mira, aquí está, el griego dice esto, pero el hebreo dice esto. Pero ese texto no existe. Entonces te sacan de abajo los pies la confianza en el Nuevo Testamento. ¿Y qué te ponen? ¿En qué vas a confiar? Ahí es lo que te digan ellos. Ya es lo que ellos inventan. Y lo que ellos inventan es que el Nuevo Testamento es un libro judaico, es un libro hebreo, no griego. Ese tema ustedes lo van a escuchar cada vez si quieren oír a los mesiánicos. Yo lo oigo bastante, todo. Es hebreo, es judío, no es griego. El Nuevo Testamento hay que leerlo e interpretarlo con una mentalidad hebrea, con una mentalidad judía. Y toda esa cosa hace que entonces te inventan un Nuevo Testamento que no es el Nuevo Testamento que yo conozco. Y al final cogen el texto griego, porque ellos lo que hacen es que cogen el texto griego y le cambian palabras. Así es, lo que hacen es lo que es una cosa que se hicieron los católicos. Nosotros estudiamos aquí en el primer tema ese que eso de que la Iglesia Católica hizo tal cosa es una mentira. Lo vimos en
en 5 demostraciones, es una mentira histórica, es una mentira arqueológica, es una mentira racional, lógica, es una mentira que tiene con las cosas que tienen que ver con Dios. Vimos 5 temas para demostrar que eso es mentira, que la Iglesia Católica no hizo eso. Todo lo contrario, los cristianos creemos que la conservación y la transmisión de las Escrituras fue obra de Dios, porque si los católicos con la Escritura en la mano por más de 1500 años no transformaron ese texto. ¿Ustedes saben lo que los católicos hubieran hecho con el texto del Nuevo Testamento con relación a María? ¿Cuántas cosas hubieran hecho con relación a María? Y habrían puesto ahí. Sin embargo, el texto del Nuevo Testamento es una refutación a la creencia, a los 5 dogmas marianos, a los 5 dogmas que tienen los católicos de María. O sea, hay unas evidencias clarísimas en la historia, en la arqueología, en muchos campos para demostrar que eso que dicen de que la Iglesia Católica destruyó el Nuevo Testamento es una mentira declarada. Que lo diga un rabino mesiánico que no sabe dónde está parado, porque yo los veo que hablan ahí. Que no sabe lo que están repitiendo otros. Bueno, digo, este es un ignorante y no sabe lo que está diciendo. Pero que lo diga Ben Abraham y lo digan 2 o 3 más, que son personas que sí saben, son mentiras intencionadas. Están engañando a la gente intencionalmente, porque eso no es verdad. Pero lamentablemente muchísima gente lo cree y ya no creen en el Nuevo Testamento. Entonces ahora creen que el Nuevo Testamento, donde dice, vamos a ver aquí en la clase a uno de estos rabinos, citando, fíjense, citando a Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted sabe cómo lo cita él? Con su gordito y todo, y su barbita. De tal manera amó Dios a su pueblo, porque es Israel. ¿Ves? Como que el nuevo pacto Cristo vino a hacerlo con Israel y con Judá, entonces ni el gentil no tiene, el del mundo, no tiene espacio ahí. Para poder ser del nuevo pacto o formar parte del nuevo pacto, tienes que ser israelita de las 10 tribus del norte, supuestamente perdidas. Vamos a estudiar también esa leyenda, ese mito, ese cuento de las 10 tribus perdidas, o de la tribu de Judá. Tienes que ser de la casa de Israel o de la casa de Judá. Para ser de esas 2 casas, tienes que ser judío. Tienes que practicar las leyes judaicas. Para tú poder injertarte en ese olivo, tienes que entonces dejar de creer en las cosas que dice el Nuevo Testamento, judaizar, porque el problema también el título es así, la judaización rabínica. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo esto, si los mesiánicos se apoyaran para sus conceptos en la Torá, ¿no? En los 5 días de Moisés, yo decía, bueno, están haciendo cosas y están enseñando cosas que no son necesarias, pero están enseñando la Biblia. Lo que están enseñando y lo que están haciendo está en la Biblia. Pero ese no es el problema. El problema es que ellos hacen un masacote y una mezcolanza, que toman cosas de la Torá, cosas del rabinismo, que es el Talmud, y cosas del Nuevo Testamento, y hacen una mezcla ahí. Y cuando usted ve los rituales de la Pascua, por ejemplo, que es la fiesta más importante, no es la Biblia, no es la Torá, ni es el Nuevo Testamento. Hay rituales, hay cosas de la Torá, hay rituales y significados talmúdicos en su celebración. No es bíblico todo. Y hay cosas del Nuevo Testamento inventadas en cada una de esas fiestas. Entonces es una mezcla de cosas extrañas ahí que no tienen que ver con la Biblia. Le digo porque si dijeron, hacen las cosas como si van a celebrar la Pascua y toman a Éxodo 12 y hacen las cosas como dice Éxodo 12, con el cordón de pie, con el cordero ahí tomando hierbas amargas. Bueno, no hace falta eso, pero lo están haciendo como la Biblia. Pero los significados que le dan a esas fiestas y la forma de celebrarlas, nada tiene que ver con la Biblia, o muy poco. Entonces por eso vamos a tratar este tema. La judaización rabínica, no de la Torá, de los rabinos del Talmud, del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento griego es falso, como para ellos eso no es la verdad, Roma lo destruyó, ahora están fabricando una interpretación rabínica del Nuevo Testamento, y ese es un peligro también. Yo creo que el principal peligro, y lo di primero con eso, es que te quiten la fe en el Nuevo Testamento. Ya ese es el principal. Ahora estos son peligros que después se te van añadiendo, porque tienes que creer a todo esto, porque ya tú no tienes el Nuevo Testamento. Entonces vamos a tratar este tema, que es muy importante, porque debemos cuidarnos de estas corrientes y también estar preparados para enseñar a otros sobre estas corrientes. Es decir, a la bendición. Gloria a Dios. Bien. Vamos todos.
doy mi alma sola del ser. Cristo en mi vida, eres tú mi rey. María despide. El amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo de nuestro Consolador, sean con todos sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios.